a liberar! We need strong borders. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Erika, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Y Babel, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en una emisión más ya en este diciembre de este año tan extraño que tuvimos, ¿no, Jaime? Bienvenida, Ibel. Gusto verte. Y bueno, pues ya estamos... Medio triste el inicio, ¿no? Ya estamos listos con el tuit de la semana que tiene que ver pues con una personaje que fue comentario prácticamente desde la semana pasada, cuando se oía que iba a ser relevo. Bueno, desde que rechazó la candidatura al gobierno de Nuevo León, ya todo el mundo dijo, a ver, algo va a pasar. ¿Rechazó? Algo va a pasar con Tatiana Cloutier. Y bueno, de ella es el tuit nacional con el que iniciamos. Un tuit, Ibabel, que lanzó hace años ya, Sí. Y que tiene que ver, o que alguien lo revivió por haber aceptado ser la sustituta en la Secretaría de Economía. Graciela, verdad. Me encantan los arqueólogos de Twitter, ¿no? Que se pueden encontrar algo así. Esta es de 2011 y bueno, tiene la gracia de que está diciendo, ¿alguien sabe de economía? ¿Qué va a pasar con esto? Ahí está hablando de mota, pero en realidad lo chistoso es que no sepa si va a crecer la demanda, si va a aumentar la oferta, si van a aumentar los precios, y que alguien le ayude. Dice, si se helara la mota también, eso subiría su precio y mejoraría el nivel de mercado. ¿Quién sabe de economía? Se preguntaba Tatiana Cloutier hace 9 años. Bueno, pues sí, hay que recuperar esto de Tatiana porque en los últimos 10 años yo no encuentro ningún chistecito en su trayectoria política como para que sea el rockstar o la rockstar que es a nivel nacional, porque en el Congreso no hizo nada. ¿O le recuerdan algo? No. ¿Le recuerdan algo a Tatiana? No, más allá de ser buena tuitera, paso, que tiene su sentido y su chiste. Pero más allá de eso, básico. Tuvo un paso muy básico. Brilló muchísimo más algunas otras diputadas yo he que ella. escuchado, yo también, revisando el currículum, diría, pues no tiene las credenciales para ir a la Secretaría de Economía. Pero yo escuchaba ayer a ex secretarios de Economía, a cuates que más o menos le entienden a la economía y decían, no está mal. Pero olvídate, no está mal. Jaime, Te voy a decir por qué. Decían con los empresarios. Decían, un poco le entiende a la política, es una hija de un empresario, conoce y tiene contacto con grandes, pequeños y medianos empresarios, y en la Secretaría de Economía necesitas a alguien que sea un facilitador de eso. Eso está raro. Oye, no necesariamente necesitas a alguien expertazo que haya estado toda su vida en la economía. ¿A quién le interesan los empresarios de la Secretaría de Hacienda, no la Secretaría de Economía, por favor? Por supuesto, la Secretaría de Economía ya tiene todo negociado, todo es básicamente... Es una secretaría de paso. Lo que le pasó a Tatiana es que perdió la candidatura a la gobernatura de Nuevo León, que la tenía en la bolsa, por Clara Luz, una neomorenista que venía del PRI. Es un fracaso para Tatiana. Y el presidente, para no dejarla huérfana, la lleva a una secretaría que es simbólica. Simbólica. Sí, estoy de acuerdo Simbólica. con eso. No tiene ninguna pero función. Me llama la atención esto porque sí está esto en el ambiente de, bueno, pues es que lo que pasa es que lo trae en la sangre, ¿no? Yo cuando tenga un problema, en lugar de gritar doctor, voy a gritar doctor. ¿Hay algún doctor o un hijo de doctor? Un nieto de doctor. O un nieto de un doctor doctor que que me pueda ayudar. sepa. Pero ya fuera de broma, también quizá parte de lo que tú estás diciendo, porque yo también lo siento, ese ambiente como de aprobación. Optimismo. De optimismo, pero creo que tiene que ver más con que no es un solo nombramiento, sino que hay varios nombramientos. Con Sí, categorías. Graciela Márquez, Inegi y todo eso. Quizá la Pero parte también que están más los nos del Banco de preocupaba es la del México. Banco de México. Y esa es la parte que quedó bien, que nadie Sí, que va nadie ha cuestionado. O sea, como que La vicegobernadora viene acá. Sí. A ver, como que tiene en general el beneficio de la duda.
pero sobre todo lo los diría otros así. nombramientos, porque este Tatiana, tiene menos relevancia, porque la Secretaría de Economía no establece ni las políticas económicas del Perdón, país, nos ni está las matando políticas Pablo, pero fiscales. ya la ven como presidenciable, de verdad. No, eso En es una este país la lectura exageración, es esa es una básica. Lo que tenemos que exageración. Yo escuchaba reconocer así es luego me iba a que- decir es presidencial, ya está bien. ¿Qué Bueno, pues vamos a ver Tiene su cómo carisma. le va a Tatiana Cloutier y sobre todo cómo le va a la exsecretaria de Economía para saber si va o no AMLO por el INEGI, que eso yo creo que también habrá que discutirlo en buena su Graciela, momento. es muy buena. Es muy buena A ver, ella vamos como ahora socióloga, es al muy cartón de la buena. semana. Y ese se lo agradecemos a los monos de sal. Y tiene que ver con el tema, también en boga, del inicio ya de la liberación y la comercialización de las vacunas en las que se andan dando con todo, pues dos gigantes de las farmacéuticas, ¿no? Pfizer y AstraZeneca. Y este es el ambiente en redes, ¿no? Me parece que recoge muy bien el ambiente. Yo no estoy muy de acuerdo y voy a traer a colación además algo, una frase también de Vox Populi que dice, si te costó dinero, te salió barato. Porque lo otro que te A podía ver, y costar va a era costar vida. $2. Va a costar $2 la vacuna. Pero es que Pfizer, AstraZeneca, Moderna, no están haciendo negocio con la vacuna. No, por Están supuesto haciendo que negocio no. con el nombre de ser la empresa, Así la es. farmacéutica, que llega primero a una vacuna efectiva. Esa idea de que siempre las farmacéuticas son las malos Son de los malos. Malolandia, de todo. No, Que nos y- pusieron y- el virus. Es y como los- cuando se quiere y- llegar a la luna, Erika. Y sabes, los científicos también, a mí me parece, los científicos que trabajan para los que trabajaron para desencadenar el genoma del virus, que trabajaron meses y meses sin descanso, yo creo que eso sí se Y deben años de llevar previos. un premio, ¿no? En este año. Pero a mí, sinceramente, me parece que es una exageración pensar que se va a lucrar con Bueno, con el este cartón, tipo de eso es lo cosas, que pues. señala, ¿no? Sí, claro. Una manga ahí claro, con la a bolsa favor de del billetes, capital. saliéndoles Haciendo- dólares. Más a favor ¿$2 del de verdad? capital. ¿$2 la vacuna? Pero me Eso parece es lo que va a costar, importante 50 que pesos. lo pongamos Capitalista, sobre más la bien. mesa, porque sí es algo que está en el ambiente y que yo creo que sí tenemos me que preocupa desarmar. más, Iba, a ver, Ajá. me preocupa más toda la gente que escucho que no se quiere vacunar. Sobre todo. Me preocupa. A ver, hay Gente movimientos con doctorados. Antivacunas. No, pero olvídate, ya no los Sí, es antivacunas. terrible, es terrible. Ya gente que dice, no, es que no sé, se apresuraron mucho, mejor no. Primero hay que ver en otros cómo les va con la vacuna. Eso yo creo que es peor. Ya, olvidemos del problema de la vacuna. Ahora el problema de la vacunación. Claro, Toda pero la gente no que va a es decir, peor, no me es quiero una de las vacunar. consecuencias de esto. O sea, la idea de que hay una conspiración para enriquecerse también produce actitudes antivacunas. Pero eso siempre ha pasado, Iba. En A el ver, mundo hay- hay dos tipos de personas, los que creen en la ciencia y los que creen en las tonterías de la Hay conspiración. personas que dicen que al final de cuentas lo En la que ciencia van a no se esperar cree. es, a ver, seguramente esta tiene como errores. Vamos a esperar cómo les va a los primeros y yo me espero hasta la segunda ronda para A que ver, pues va a entonces ser veo interesante si cómo, entonces cómo la autoridad funciona o no. Pues, oye, no. contrarresta todos estos movimientos antivacunas que ya están asomándose con unos documentos de ese tamaño descansa. e incluso pidiéndole a la Cámara de Diputados y al presidente que no hagan obligatoria la vacuna. Es todo un reto, ¿eh? Hay que hacer Eso es todo un reto. obligatorio. Yo Y hay digo una que sí, paradoja, obligatorio. porque mientras tienes que Así combatir es. esa actitud, al mismo tiempo no te alcanza Bueno, para vacunar a todo el este mundo. tema de la al vacunación principio. apenas empieza. Vámonos ahora El al tema de tuit la local que tiene que ver y nos va a dar también pretexto para hablar de lo que fue la edición de la Feria Internacional del Libro de este 2020, que tuvo que ser, como todos los eventos, digital y pues experimentar otros caminos, ¿no? Y sí, bueno, este además es el principio de un hilo que sacó la Feria Internacional del Libro con muchas de las frases que se dijeron en los... Ahí está unas, por ejemplo, bueno, ya pasó ahí, pero ahorita la que está es la de debemos desechar, ¿sí es esa? Sí, debemos desechar la idea de solo tener una meta y que si no funciona seremos grandes fracasos. Si quieren ayudarme a leer la que sigue. Dale, dale. Bueno, las personas autoritarias siempre detestan el humor. El humor es algo que la autoridad no puede soportar. Es cierto, Eso es esa es una gran buenísimo. Y ese yo lo escuché a Salman Rushdie, fue en una conferencia que se llamó El Poder de las Es una Palabras. muy No buena frase. saben, oigan, Grandioso. búsquenla porque todavía está en la página de la FIL y todavía se pueden ver esas Qué bien. charlas. Y esa de Salman Rushdie estuvo ¿Qué les parecieron los espectacular. números que se hicieron en el balance del domingo? La afluencia a las... 21 millones, ¿no? De personas. Sí. Sí. Se conectaron. Pues mira, a mí me parece que un gran tino fue el anuncio de decir que la FIL de ahora en adelante va a ser híbrida, porque eso a mí me parece que permite que mucha gente que no podía venir a los eventos presenciales por cualquier circunstancia
no se pierda de cierto tipo de actos que no platicábamos O con que no Ibabel, cabía en la sala. que no albergan en la sala, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un gran tino y que esto le ha permitido experimentar posturas y posiciones que pueden abrir los eventos y el conocimiento a cualquier tipo de personas, dejarlos grabados en las plataformas para que puedas consultarlos en el momento en el que tú quieras. Es el sentido propio de la FIL, estar siempre presente y abrir el conocimiento para todo mundo sin distingos. Es su esencia. Y me parece que fue una gran oportunidad. Sí. Yo la calificaría incluso hasta de un éxito si los números llegaron a esa cantidad inédita. Y virtual o no, siguió siendo esta tribuna para hablar de todos los temas y donde también pues se le reviró a lo que el presidente había dicho días antes. Bueno, los escuché lo que dijeron la semana pasada, pero lo quería también recordar. Nadie reemplaza la presencialidad, nunca. No. Pero creo que para el escenario en el que estábamos... Claro. Un éxito y además es la oportunidad para lo que está diciendo Erika, o sea, de aquí en adelante la FIL será distinta y será mucho mayor. Cerramos con los sondeos que también están interesantes. Hay que recordar que la semana pasada se cumplieron 2 años tanto de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador como la refundación de, el domingo, de Enrique Alfaro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Para Enrique Alfaro, los resultados son a 2 años de gobierno de Alfaro, ¿cómo califica su administración? Y bueno, pues no le fue nada bien. Positiva, 37%. Administración negativa, 63%. Y le fue más o menos también igual de mal a Andrés Manuel López Obrador. En la pregunta es positiva, incluso es menor que la que saca Enrique Alfaro, 34%, y la negativa es mayor por 3 puntos, 66%. Solo decir que la realidad es al revés. Todas las encuestas dicen que tanto López Obrador como Alfaro tienen más positivos que negativos. Sí, este es un sondeo. Este es un sondeo de redes sociales. Redes sociales que además son y quienes ven este programa. Y los que ven este programa. Ajá, que así como muy inteligentes. Son definitivamente. Sí. Por eso tiene más valor que las de Mitofsky y todas las demás. O sea, los demás están equivocados. Bueno, sumamente críticos los que ven con todo respeto opinaron y pues no les fue nada bien ni al ninguno de los aquí dos. Ni al de la Ciudad de México. No, pues no, y tienen razón, la verdad. Ya también es cansancio, ¿no? No se puede calificar de otra manera. A estas alturas ya yo siento que ya mucha gente está muy cansada de escuchar a todo el mundo pelearse y todo el mundo contradecirse. Y te voy a decir una cosa, yo también creo que en los círculos más informados también hay sobreexpectativas de lo que los gobiernos pueden hacer. O sea, también pensamos que los gobiernos llegan, de golpe de timón, cambian la realidad de un día a otro y no es cierto. Esa expectativa la generan ellos mismos en sus campañas. Puede ser eso también hay que decirlo. Como ciudadanos tenemos que ser un poquito, digamos que vacunarnos pues más exigentes, más exigentes en que le bajen a la grandilocuencia, ¿no? Y que también. las cosas duran mucho tiempo en pasar. Pues sí. Las cosas. Bueno, con ese tema terminamos, vamos a una pausa, regresamos, quédese con nosotros. Los partidos tradicionales decidieron unirse en un bloque opositor que tiene por objetivo obtener la mayoría del Congreso de la Unión y convertirse en un real contrapeso, a diferencia de estos 3 años donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha contado con una mayoría aplastante. Son 134 distritos en todo el país, lo que representaría llevar igual número de diputados a sus curules, donde el PRI, PAN y PRD estarían eligiendo un candidato único en coalición, que por supuesto debe de ser el de mejor perfil y con amplias posibilidades de competir contra los candidatos de Morena. Los presidentes de los partidos presumen que se aproxima una elección donde la presidencia de la República se estará entrometiendo y afectando el rumbo del proceso electoral. Bueno, si hace unos 10 años nos hubieran dicho que PAN, PRI y PRD se iban a aliar en casi la mitad de los distritos del país para detener que López Obrador pudiera tener otra vez mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pues pensaríamos que la persona que nos lo dice estaba loca, porque en ese momento PAN y PRI, enemigos acérrimos, el PRD tenía prohibido aliarse con el PRI, y ahora pues parece que es la única manera
de detener a López Obrador y que vuelva a tener mayoría a partir de 2021. Erika. Coincido con eso. Si alguien me lo hubiera contado hace 10 años, no lo hubiera creído. A mí me parece que lejos de pensar, habrá que ver cómo evalúan los niveles de competitividad en los distritos que van a elegir, pero lejos de pensar que eso puede favorecerles, a mí me parece que les hace flaco favor. Le ayuda más al presidente que consolida el discurso sobre la historia de los corruptos y de los conservadores que toda la vida han estado ahí. El presidente, ¿no? Sí, el presidente fortalece todo su discurso con el tema de la corrupción. A mí me parece que la alianza es un flaco favor para el país en general y le ayuda más al presidente a fortalecer todo el discurso que ha generado a lo largo de este tiempo. A ver, pues es la debilidad que tienen los partidos políticos de oposición y que no ven, o sea, que solos ven que no le pudieran hacer juego a Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que en el fondo ve con mucha simpatía, aunque los critique y diga que es el PRIAN. Me encanta. Está fascinado de que se confirme incluso en las acciones de los otros partidos este afán polarizante con el que ha jugado esos 2 años para hacer de la elección del 21 como un ejercicio plebiscitario. Un plebiscito. Plebiscitario, es decir, o están conmigo o no. Estos quieren quitarme la mayoría en el Congreso porque quieren que el dinero que yo les doy otra vez se lo vuelvan a robar ellos. Entonces, está cayendo ahora sí que como anillo al dedo el tema de la alianza para la 4T, creo. Fíjate qué interesante ahorita que los estoy escuchando, porque yo quería hacer así como un diagnóstico sobre las alianzas, hablar de que las alianzas y el pragmatismo en política pues se valen, ¿no? El pragmatismo incluso puede ser una virtud, ¿no? Además, que se alíen los adversarios de ayer, pues es lo mismo. En Morena también están todos iguales, ¿no? Y sí, no está claro. Diego Petersen, que ahora hizo un análisis sobre eso. Pero dicho esto, yo creo que esta apuesta es una apuesta equivocada, es una apuesta muy riesgosa para el sistema de partidos, para los militantes y para el sistema de representación. Porque hay que distinguir primero hay que distinguir entre una coalición y una alianza. Sí. Esta es una alianza electoral y es solo para la elección. No están prometiendo a su electorado ningún plan conjunto. Bueno, están prometiendo una cosa, Ibabel. Detener al presidente, que para muchas personas puede tener valor eso, ¿eh? Ese detener puede al tener presidente, valor, ¿eh? Sí, totalmente. claro. Y ese detener al presidente es el mismo discurso del populismo, olvídense del de México, del de todo el mundo, cuando es lo que vamos a llevar al poder es otra cosa. Otra cosa, otros personajes, no estos, porque con estos no estamos de acuerdo. ¿En qué? Olvídate, esos son malos. Simplemente vamos a detenerlos y vamos a sacarlos. Pero están en un paso y eso antes, me parece peligroso. Luego, la otra cosa que tenemos que distinguir es una alianza en el ámbito legislativo y una alianza en el ámbito ejecutivo. Que también va a haber en las alianzas para los gobiernos del Estado necesitan un análisis distinto, porque allí las alianzas permiten espacios. Las alianzas legislativas, si no van con un programa legislativo, no son nada. Porque tú, panista o perredista, estás dejando que gane un priista de tu distrito para nada, porque no hay programa para ti. Haciéndola de abogado del diablo. Ajá. Si no se unen, ¿cómo detienen al presidente? Sí, o sea, a ver, la realidad, Sí, hay que ver dónde están, realidad. sobre todo dónde están enfocando las materias. Siendo yo alguien que ha criticado estas alianzas, sobre todo estamos hablando de distritos de la Ciudad de México al sur del país, en donde sabemos que el presidente, coloque a quien coloque, va a ganar el distrito. Entonces, jugando el abogado del diablo, si no se unen, ¿cómo le hacen para detener? Sí. Y si mañana el presidente se le ocurre decir, bueno, ahora ya tengo mayoría calificada en el Congreso para cambiar la Constitución. Y si me quiero reelegir, pues me reelijo. A ver, yo creo más allá de que me parece que no es la estrategia adecuada, pues ¿qué otra hay? Creo que en política, efectivamente, los que primero eran enemigos se pueden hacer aliados. Sí, eso es lo y normal. Que los principios y la filosofía y la ideología de los partidos, esa cada vez importa menos a la hora de hacer las alianzas. Y además coyunturalmente se pueden hacer a un lado, el mejor se vale. ejemplo es cómo ganó Morena en el 2018, con Morena, que se supone es un partido con postulados de izquierda, se juntó con los del PES, que eran los más conservadores del espectro político del 2018. Que son consejo de administración, entonces, no es un partido, ¿no? Está ese pragmatismo político, pero que en este caso, las redes sociales yo no creo que sea el antídoto
Ajá, para yo estoy de detener acuerdo. el crecimiento. Te voy a de decir Morena. por qué. Te voy a decir por Otra qué. es ponerse de tapete y que el presidente tenga 2/3 partes y haga lo que quiera en los Sí. Te siguientes voy a 3 decir años. por qué. Como lo Número hace y uno, como los lo ha priistas hecho. pueden votar con Morena en el momento en el que quieran porque van sin programa con el PAN y con el PRD. Número uno. Número dos, esto no es algo que podemos buscar en la ciencia ficción ni en el futuro. Esto es algo que ya hemos visto en el país, que vimos en el 2018 en la Ciudad de México y que no funcionó. La alianza PAN-PRD en la Ciudad de México, en Pero territorio... es distinta. No, es distinta, en territorio, es distinta. lo que sucedió es que... Sí, es que se fueron a votar por el Morena. PAN no Bueno, era votó PAN, por el PRD, PRD. MC. A Ahora ver, MC no quiso, va. 15 votos del PRI más 15 votos del PAN no son 30 votos. No. A veces son solo 15 votos Pero del entonces PRI. ¿no? vas por separado. Pero y el presidente además gana todos de los eso, distritos. pero espérate, además de que solamente son 15 votos del PRI, porque esto no lo tienes, porque en territorio no está. O sea, esto es una cosa que se ve desde la Ciudad de México como si el PRI y el PAN fueron solamente los diputados y senadores que se llevan bien allá. Pero aquí, en León, en Guadalajara, en Zapopan, en Coajimalpa, en la Ciudad de México, los panistas y los perredistas y los priistas se han estado peleando toda la vida, ¿no? Por eso la Entonces, alianza es a lo pueden diputaciones bajar. federales. Iba a Por haber, eso, es a pero diputaciones esas federales. diputaciones federales El objetivo las es buscas detener en que el territorio. el objetivo es que el presidente no tenga mayoría Bueno, calificada esas en absoluta. alianzas Ese no es el objetivo. funcionaron en territorio. Y te voy a decir una cosa, no solamente no funcionan para detener, sino que en este ejemplo que estoy poniendo, que te quedas con tus 15 votos, esos 15 no los obtuviste y este de acá, sus 15 votos, los perdió. Ahorita lo que sabemos Los es... perdió. Sí, a ver, pero es un caso, Iván, también hay alianzas donde ¿Eh? ha funcionado. Las nada más alianzas ha PAN-PRD. funcionado en las alianzas para gubernatura. Nayarit funcionó, solo en Durango funcionó, gubernatura. Coahuila funcionó. Por eso A ver, necesitas un análisis distinto para Desde lo ejecutivo local. que para pero legislativo. a ver, si estamos hablando de la Cámara de Diputados Federal. Sí. El objetivo de la oposición es que el presidente no tenga mayoría. ¿Cuál es? ¿Fragmentarse todos? Es que desde la, ¿Así lo desde la quieres al pers- presidente? Y entonces, desde en tu lugar de que trabajen perspectiva- los partidos que trabajen los partidos con la realidad, lo que les estás diciendo es, no te preocupes, estás perdido, no trabajes más con la realidad, sino júntate con el otro Faltan 7 perdedor. meses y va a haber el trabajo con la realidad. A ver, pero Faltan 7 meses para la elección. yo creo que desde una Júntate con el perspectiva, otro desde perdedor la y pierde lo perspectiva poco que tengas. pragmática, la visión de Enrique es cierta, pues, ¿no? O sea, se están juntando para detener al presidente. Es como el discurso que pragmáticamente vende, Que es- ¿no? que es muy poca que es chamba, una ¿no? buena oferta. No y es poca chamba, Jaime. Es- Tan no Yo es creo poca que chamba sí. que no lo van a Yo lograr. creo que es poca Tan no es chamba. poca chamba que no lo van a lograr. El Pero presidente va a la tener mayoría otra, absoluta otra vez. la otra cosa bueno. que... La Entonces, otra a ver, cosa lo que yo quiero dijo decir, Pero Ibabel- creo que la mejor manera A es ver, esa. ahí me Oigan, estás dando deberíamos la razón. hacer una pero encuesta no a de mí me una parece semana, sino un para el camino próximo año. sumamente fácil, sumamente perezoso. Y El no equivocado. haber hecho nada como Pero- partidos individuales y al final no es si no nos juntamos Pero no es que hacemos estamos en el nada. momento en el que estamos, no, o sea, Oye, pero la otra 1997. cosa Yo que dijo entiendo el Ibabel, que a mí me pragmatismo de parece Nada más Erika importante, es el Tenemos demérito broma. del A ver. propio Congreso de la Unión. O sea, no es posible que, siendo regido bajo este pragmatismo, sigamos pensando que lleguen gentes que no proponen, que no trabajan, Sí. que no saben, que no conocen y que están nada pero más te- dispuestos a levantar pero te la voy a decir mano. una cosa, Los Erika. congresos se tienen que derrumbar Pero- en función de lo poco Sí. que son. A ver, donde, no entendí. donde estuvo diferenciado el Senado y Cámara de Diputados. En el Senado, muchas de las barrabasadas que proponía el presidente se lograron detener. Sí, claro. Se lograron detener porque había Claro, porque es división. distinto. Porque había división partidista. Esto es lo Totalmente. que la oposición quiere hacer en la Cámara de Diputados a partir de 2021. Sí, bueno, pero si la Sí. mayoría que tenía Morena en el Senado no era una No era mayoría mayoría absoluta. calificada. Y No tenía calificada. 2/3 partes como para imponer eso. A ver, a mí claro que no Sí me sirvió gusta este tipo de y alianzas. sí se compuso en el Senado. Funcionó en el Senado, no en el Poder Por eso, Legislativo, pero no tiene en el- que ver con no, los no perfiles en la Cámara de Diputados. también, porque tú tienes otro tipo de Oigan, pero perfiles además que están hay en una el cosa, Senado y esto que no llegarían distorsiona la así en la esto. representación, porque aunque Ese ustedes es el saben que tema. yo no soy partidaria de la 4T, ni del López Obradorismo, ni del panismo, del priismo, ni nada, pero no soy Pero partidaria sí eres del partidaria de ti, morenismo. ¿no? Iba a ver, no, ¿De qué? tampoco. De ti sí eres partidaria. Súper. Pero lo que sí pienso es que si hay una zona en donde tiene una mayoría Morena y tú estás uniendo, digamos que tiene el 40% y tú estás uniendo a 4 que tienen el 15% y va a llegar uno que tiene el 15% porque, insisto, no tienen programa juntos, entonces estás distorsionando la representación. No. Ese lugar Quien es de está Morena. distorsionando la representación es quien con 38% de los votos tiene 52% en la Cámara. ese sí o es quien otra saque cosa. 41% con el PT y con el Verde tiene el 67%. Eso De es acuerdo, trampa y pero estás distorsiona la hablando de representación. otra cosa. No, estás eso hablando de las coaliciones y de la son posibilidad de que rompan el unas candado de coaliciones, gobernabilidad. Isabel, que van con un Yo te mensaje. estoy hablando
ponte un distrito que tiene la mayoría morenistas y que van a poner un priista. Si estas coaliciones van con un mensaje, si votas por nosotros, detenemos al presidente. ¿Y a ti Habrá mucha gente que dirá, pues sí. O Sí, está mal claro. eso. No. que ya A ver, luego- en Venezuela y nunca que- se puso y de que- acuerdo la y que ya oposición. luego Ecuador también se tampoco, defraude, Bolivia ¿no? tampoco. Claro, ¿Qué? y que después Y que ya hagan lo luego que se quieran con defraude. el no, a ver, Congreso, ¿no? La creo que representación peor. después de lo que hemos vivido estos años, dar otra mayoría al presidente, no sé si es el mejor escenario para el Perdón, país. pero si el presidente tiene mayoría porque la gente simpatiza con No, él, pues tiene que mayoría tenga porque mayoría. la ley está mal, por eso. Porque no tiene una mayoría en la calle. No la tiene, Iba a ver. Pero los otros menos. 38%. A ver. Bueno, si sumas a los otros son más que el presidente. Sí, pero No, bueno, a otra ver, vez, las el que va a llegar va a tener el encuestas, 15%, las encuestas no con el las que llegó a su 60%. segundo año eran 6 de cada 10 mexicanos aprobaban su pero gobierno. no que vayan a votar por él. Ah, bueno, Son lo los cuatro aprobaban. totalmente Y distintos. yo creo A que ver, está cerca. pero eso es otra veamos, cosa. veamos Oye, la foto. solo Hay que una ponerle cosa nombre. rápido, me interesa que haya más discusión aquí en torno a la alianza que en el ámbito de la opinión nacional, en donde todo el mundo está de acuerdo. Bueno, yo intentamos. Eso te gustó. Vamos a ver la foto de Tatiana Cloutier entronizada. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues, Soy malísima, no me digas a mí primero, estoy pensando. Jaime. Se autodescartó, Iba a ver. Y eso que confiaba en ella. Sí. Tatiana en tránsito le pondría. En tránsito. Por lo de la mota, dices. ¿Sí? Tatiana en Pues, tránsito. En la ruta. Parece como las matrushkas, ¿no? O sea, la Tatianuska A o mí algo me así por el recordó como estilo. ¿cómo se llama la serie? La de The Queen in the North, ¿no? Pues Esta por serie eso, de... Tatianovska. Ah, sí, Tatianovska. Juego de Tronos. Juego de No sé, Tronos, Game De of Juego de Thrones. Tronos. Pero, Ah, claro. sí, yo no la veo muy entronada ahorita. Muy entronizada. Pero sí se ve sentada en la silla, ¿no? La silla de la economía. Sí se ve. O sea, no es como ay, no, me queda grande la silla. No, a mí ninguna silla me queda grande, con permiso. Ah, no, Vámonos. claro, ella llega muy segura, ¿eh? Vamos al corte, regresamos Pero está para hablar bien. del COVID. La alianza de PAN, PRI y PRD es una estrategia política o patadas de ahogado. Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Los casos activos de contagio por COVID-19 van a la alza. De acuerdo a los datos acumulados, estaríamos ya ante 5.048 fallecimientos y más de 44.000 contagios. No obstante, lo anterior y bajo el argumento de que hemos hecho las cosas mejor, se han tomado decisiones que sorprenden. Primero, abrieron un estadio para un partido de fútbol. Luego se aprobó reabrir antros y bares con horario hasta las 3 de la mañana. Y ahora se habla de un reinicio de clases el 25 de enero del 2021. Las críticas le han llovido al gobierno estatal, aunque se ha insistido que el regreso a las aulas es opcional para los padres de familia. Sin embargo, especialistas consideran que no hay condiciones, que primero hay que analizar lo que sucederá en las fiestas decembrinas y sus consecuencias, y que ese regreso no se debe de dar en tanto no se apliquen las vacunas. El protocolo señala que primero deben de ser vacunados el personal médico, empezando por los que están en la primera línea de batalla. Enseguida, las personas de la tercera edad y grupos marginados. Pero considerando el escenario, el gobierno incluiría a las maestras y maestros. Pues qué incongruencia, porque estamos pasando en Jalisco por el peor momento de la pandemia, por mucho. Estamos experimentando datos que nunca habíamos visto, entre 800 y 1,000 casos diarios detectados de COVID. Superamos ya los 5,000 muertos durante toda la pandemia y se abren bares, antros, todo en la ciudad, partidos. Y el próximo 25 de enero se dice que de forma opcional volverían las niñas y los niños a la escuela. Pero hay muchos casos, incluso el personal, en donde no te dan la opción. Es el 25 de enero de regreso a clases de forma presencial, cuando sabemos que el riesgo está
altísimo. Pues es difícil A comprender, ver, ¿no? Nada más, ninguna escuela puede forzar porque Nadie. Bueno, se tiene que revisar. A mi hija, Jaime, ya me dijeron, Híjole, pues. no hay forma virtual. Yo creo que ahí la. Bueno, hay una irregularidad. Oye, pero, yo creo que ahí la autoridad educativa pero tiene eso, que poner. Pero es otra tomar vez, nota. Jaime, cuando el gobierno quiere cambiar la realidad con el discurso. A ver, Pues, ahí va. una cosa es lo que dice y otra cosa es cómo actúa A ver, ahí las va. escuelas. Por eso, sí, yo creo Y cuando te lo que dejan a ti. fue muy cuestionable que se dijera el 25 cuando todo iba creciendo. O sea, ¿con qué datos la Mesa de Salud puso el 25 y antes puso el 11 para confirmar si el 25 se abre o no? Cuando, como bien lo dices, estamos en el peor momento de la pandemia, no solamente en Jalisco, sino en todo el país. O sea, hoy es más... En el mundo entero. Hoy es más peligroso y es mucho más posible que te contagies Claro. Claro, tal cual. a cuando salías en el inicio de la pandemia. Claro. Calculan casi un 200% más de posibilidad por el número de casos. Por ejemplo, en el número de porcentaje de aumento de casos en Jalisco, en las 2 últimas semanas llegamos a índices nunca jamás alcanzados. La última semana fue más 22%, cuando en el botón de emergencia se lograron bajar magros, pero se lograron bajar. O sea, por lo menos se combatió esta tendencia a la alza. Entonces, de ahí, lo que pasa cuando se dan bandazos, como ha habido en todo el manejo de la pandemia en Jalisco, que al principio fue Bueno, muy, al principio sí creo fue que muy hubo- acertada. Al principio sí había una lógica. fue muy ha habido acertada. bandazos a partir, yo diría, como de agosto. Yo creo que a de ahí- partir de la indefinición del botón de emergencia, Yo voy a meter un se poco de vinieron ruido. a dar unos pendulazos que yo creo que nos tienen donde estamos y donde también hay esta idea, cuando abres bares, cuando hay Buen Fin, cuando hay partido, cuando ya hay vacuna, la gente dice, no, pues ya estamos del otro lado. Sí, ya está normal, ya es normal esto. Esto ya está resuelto cuando... Estamos en el peor momento, ¿no? Déjeme decirle, y perdón, con todo respeto, estamos en el peor momento. Oye, pero fíjate que, a ver, yo quiero decir 2 cosas. Uno, se siento como que damos vueltas en círculos. Este mismo programa nació en pandemia y cada semana hemos Decimos lo hablado mismo. de decisiones gubernamentales, de desarrollo de la epidemia, de actitudes sociales, de políticas públicas y cambios de decisiones. Todas las semanas lo hemos abordado y los gobiernos, tanto el de Jalisco como el de México, como los del mundo, iba a decir los de los mundos, han Muy ido zapatista. han ido adaptándose sobre la marcha. Y yo creo que con toda humildad tenemos que decir que vamos a seguir teniendo que hacer eso, o sea, cambiar incluso nosotros de opinión. Así como hemos visto que podemos calificar algunas decisiones de erráticas y de irresponsables, pero también tenemos que ver que se ha ido pues tratando de aprender sobre la marcha en un fenómeno nuevo. Y digo esto porque aunque yo creo que es irresponsable la decisión, por ejemplo, de haber abierto un partido por el mensaje simbólico, no por el efecto en sí mismo del estadio, sino por el mensaje simbólico. Es peor los antros. ¿Eh? Es peor los Es antros. por los santos, sí, claro. Ah, sí. O sea, los antros están cerrados, mucha Claro, gente los encerrada. antros. O sea, esa es la peor decisión. Son Pero, los antros. pero también es cierto que aunque es verdad que en este momento hay 200% más posibilidad de que contraigamos el virus, también es cierto que llevamos meses encerrados. Entonces se tienen que ver las 2 cosas. Y las autoridades, no solamente las autoridades completas, sino también las autoridades educativas están viendo en eso. El daño que hay en los niños. También hay otro daño que no es solamente el del peligro ante el virus, sino otro tipo de daños. Entonces creo que todo eso están tratando como de equilibrarlo. Y yo ya me declaro incompetente para juzgar. Si quieres que los No niños... más que este los momento. equilibristas han estado muy mal porque los casos van para Si arriba. quieres que los niños vuelvan, y estoy de acuerdo, esa debería ser una prioridad, que las niñas y los niños vuelvan a la escuela, cierra otras cosas. Claro. O sea, si necesitas, lo que no puedes decir es, tenemos la salud como nuestro principal objetivo, cuando en realidad estás abriendo todo. Claro. Y tú sabes que cuando Menos le dices, las escuelas. a mí esto de la responsabilidad individual, eso no existe. Cuando la gente le dice salte, se sale y se acaba. Ahí sí es un asunto... Estoy en desacuerdo, se sale, aunque no le digas que se salga. No, yo en marzo, en abril creo que había... En este momento no hay forma de que la ciudadanía acepte las reglas del juego. No hay forma. ¿Sabes? Yo leí una columna de Raimundo el lunes donde le hace una severa crítica a Andrés Manuel y todos sus titubeos en el manejo de la pandemia y no de tomar una decisión de autoridad para controlar y
empujar nuevamente los casos de confinamiento. Yo creo que esos en Jalisco fueron muy severos al principio y hoy ya está así como el tema de Yo que cada quien se sí. cuide como pueda, ¿eh? Mira, sinceramente creo que desde hace meses hubo una apuesta no por la formación, no por la prevención, sino por a ver a qué horas llega la vacuna. Y de ahí a pensar cómo hacemos un plan de vacunación que permita darles esperanzas a las personas y entonces pensar en 6 meses más, 3 meses más, 2 meses más. Pero a mí me parece que esa apuesta ¿vieron el programa de fue por vacunación todos lados. hoy en la mañana, en la mañanera? Pues, es que eso te da hasta junio del hasta 2021, junio. O sea, cuando llegas a la población en general. por eso, pero eso ya lo habían, medianamente ya lo habíamos dicho. Una cosa es que llegue, que se distribuya, la dificultad de la transportación, y otra cosa es que hagan la distribución en función de los grupos prioritarios, de a quién le va a tocar primero, de si es por apellido, si es por edad, ya lo definieron, ok, ahí está. Entonces, yo estoy pensando que si yo tengo un chico de 18 años, él va a tener que estar vacunado hasta septiembre del próximo año, porque ese es su nivel de edad en el que le toca, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar mientras? El tema aquí es varias cosas, ¿no? La apuesta por la vacuna y por tanto no una visión colectiva ni una visión de prevención, un error al tratar de pensar en que abres los antros y no las escuelas y no fortaleces la infraestructura de los planteles, y este nuevo error de decir, a ver, señores, si no regresamos a la escuela es por culpa de todos ustedes que en diciembre se fueron de posadas y de cena navideña y no se cuidaron. Y el 11 lo vamos a decir. Esa fue la declaración de ahorita. Para que entonces el 25, pues no haya regreso. No creo que haya condiciones. Y segundo, si tú vas a tener la elección como padre de familia de decir, se queda porque no va a ser vacunado, el único día de las escuelas públicas en el que van a tener clases es el viernes. Y mientras, ¿qué van a hacer los 4 días de la semana? Y mientras, ¿quiénes se van a encargar de la enseñanza los 4 días de la semana? Pues Sí, papás y sí. mamás. Pues A ver, los que estén en casa. A ver, los que estén en casa, Enrique. Ciertamente es un regreso muy parcial de darse el 25. Porque unos van lunes y miércoles, otros van martes y jueves, y La el viernes propia nadie. UNAM dijo que va a regresar, si acaso, En marzo. después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, en marzo, si acaso. A mí me parece que ese es el horizonte más sensato, pensando en que tú puedas meter a los profesores dentro de esa ¿Por qué la actividad lógica? económica en determinados nichos vuelve y los niños y niñas tienen que fregarse por encima de todo? Estoy de acuerdo. No, o sea, Yo ¿por qué, por estoy de ejemplo, en acuerdo. Alemania, en Francia, Aprovecha, Enrique, que vuelven estoy de primero acuerdo. las escuelas? Sí, Vuelven a ver. primero las escuelas. Sí, Estoy de acuerdo, pero son el inte- foco de contagio O sea, no, más cercano lo que está, a todo lo que está mundo. pasando No. es que los bares presionan, los Sí, restaurantes ese es le el meten tema lana a las campañas, económico. los antros les meten lana a las Los campañas. de las escuelas Es se eso. cansaron porque también presionaron. Y También además- salieron a la calle, también pidieron apoyos. Y Sí, no- por las escuelas no le meten lo que le meten los bares y los antros. Los dueños de esos Ahora, si son los pagan focos de campañas. contagio más importantes, ¿por qué no están como prioridad los niños en la campaña de a ver, vacunación? a Metieron ver. a los maestros y a las maestras Ese ya es el a fuerza tema. y al A final. nivel porque- nacional no, ¿eh? En los porque maestros no no lo están en pusieron. los primeros, no están. Solo Nada en más Jalisco, aquí. ¿verdad? Solo aquí. Fíjate, Aquí sí. claro, claro. Solo aquí. Pero entonces mete a los niños, que son los que Claro. pueden estar en las dos Pero eso ahí orillas te de las dice que te importa. demográficas. Te Claro. importa cierta reactivación económica de algunos sectores, pero las escuelas hasta el final. Vamos al corte. Pues que importe lo social. La cohesión social. Se viene un aumento de contagios en Jalisco con las medidas de apertura que está tomando el gobierno estatal. Participa en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. El Tribunal Electoral le enmienda otra vez la plana al Instituto Electoral de Jalisco en el tema de paridad de género. Cambios en el gabinete de AMLO. Regresamos a Con Todo Respeto y efectivamente, pues aquí en su momento, hace como 3 semanas, criticamos el hecho de que un Consejo General del Instituto Electoral con mayoría de consejeras mujeres se haya dejado presionar por los partidos y hayan hecho a un lado un lineamiento que aseguraba que los 10 municipios más poblados de Jalisco se sacaran en un grupo especial y se dividieran para que por lo menos 5
los partidos postularan a 5 candidatas mujeres. Eso lo hicieron a un lado, aquí lo criticamos, pero afortunadamente hubo partidos, sobre todo los partidos estatales, Hagamos y Futuro, que impugnaron la decisión. Políticas de distintos partidos, diputadas también lo impugnaron. Creo que eso el tribunal lo vio y pues le dio palo al instituto. Hoy ya incluyeron ese grupo de 10 municipios. Erika, ¿cómo lo viste? Mira, a mí me parece, de entrada me parece muy grato ver a tantas mujeres fuertes, unidas, de diferentes ideologías, de diferentes partidos políticos, de diferentes corrientes, hasta de las organizaciones de la sociedad civil, demostrándoles a muchos políticos y a muchos partidos políticos que eso de que están todo el tiempo divididas, en este caso Hoy no hicieron fuerza aplica común. y están muy fuertes. Fuerza común, y además eso me parece que es un mensaje muy potente, incluso hacia los partidos políticos que tuvieron que aceptar pues que sí tenía que haber una celebración por el dictamen del tribunal, ¿no? A mí me preocupa que ahora, pues con esta nueva distribución, sigamos dependiendo de la voluntad de los partidos políticos, como siempre fue y como había sido desde antes. Yo no he visto el dictamen como quedó. A mí me parece que puede no ofrecer las mismas oportunidades, incluso que el dictamen anterior. Fíjate lo que te estoy diciendo, pero habría que analizarlo, ¿no? Un poco en función de la distribución. Bueno, por eso ya hay una impugnación. Ya anunciaron que van a impugnar Exacto. este fallo para que de esos 10 los dividan 5 Pues y se 5. la van a llevar de impugnación en impugnación y ¿se van a tienen de aquí impugnar al antes del 17. fallo? ¿Antes de los nuevos lineamientos? Antes sí, de ya que se hay hiciera en otra realidad. impugnación. No, o se llama una preimpugnación. El lunes creo que impugnaron Ahora, lo que fuera. No sería más allá del debate, y creo que lo más lógico es lo que quedó, o lo que va a quedar, espero que quede así, que dentro de los 10 municipios haya 5 mujeres y 5 hombres al menos, pero ¿no sería bueno un acuerdo de largo plazo ya sobre el tema de género? Pues tendría Un acuerdo, que haberlo. El problema es que cada elección se mueven los criterios de género. Claro, claro. Y Pues cada sí. partido juega pensando en qué le conviene. Sí, Mejor debatamos, tal vez ahorita no, porque vienen elecciones, pero en julio o en agosto, uno para los siguientes 25 A años. ver, si se y que ya no se mueva, por favor. Si las ya. diputadas hayan hecho un mejor trabajo legislativo, nos hayamos ahorrado esa discusión. Si esto haya quedado en la ley. Por supuesto, pero eso viene desde la anterior Pero es que tú no puedes legislatura. poner eso en la ley, Es decir, eso no se puede poner en la ley porque Como tal, contraviene pues son el derecho de criterios. los partidos, o sea, no puede estar ahí. Pero deberíamos de ser capaces de ponernos de acuerdo en Un gran una acuerdo, fórmula de ya. largo plazo y que entonces los partidos sí o sí entendieran Y que antes de esa es pasar al la otro tema. lógica. Oye, sí, porque yo no he dicho nada, A porque ver, estoy adelante, escuchándolos adelante. con mucha atención, pero es que me llama la atención lo que dijo Erika al principio sobre la fuerza de las mujeres, esta fuerza con la que pudieron hacer causa común ante un tribunal, pero que es una fuerza, perdón, pero a mí me parece inexistente en sus partidos para Así es. mantener su potencia como militantes de largo plazo. Así Porque es. efectivamente aquí tenemos una paradoja porque queremos que la ley garantice la paridad, pero por otro lado no podemos pedirle a la ley que determine cómo los partidos establecen Claro. las formas en las que sus candidaturas van. Y hoy efectivamente, dice Enrique, hoy le conviene a uno que sean 5 y 5 los municipios más poblados, pero mañana yo tenía va a 3 convenir. mujeres en estos Pues poblados claro. y ahora Oye, los más poblados son otros. A ver, los partidos que se van a Si exhibir. mañana los wikis que Sí. ahorita están en contra Claro. de esto ganan muchos municipios, tal vez ya no les convenga, pero eso no debería ser la No. conveniencia. Claro, Sino claro. simplemente Debería el de ser acuerdo un acuerdo, político es. punto. A ver, Vaya. cerraría, ¿Sabes qué es la cerraría este tema conveniencia? diciendo, Lo que sí los está- partidos políticos se van a exhibir solitos si Claro. si en este paquete de 10 agarran para los hombres Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco Tonalá. y antes de Tonalá hay otro, si los dejan a los Claro. hombres y a las mujeres les dejan lo demás. Eso ya, pues cada quien... Pero ahí sí, entonces que Se se va a las reconocer, armen ¿no? de todas las mujeres militantes de los Muy bien. partidos. Ese es el tema. Rápidamente, una porque- ronda de cómo vieron los cambios en el gabinete de AMLO. A ver, yo creo que, como lo habíamos dicho, Tatiana fue un rescate, rescatando a Tatiana porque no pudo ser Rescatando a candidata Tatiana. a la coordinadora Tatiana. A mí yo tengo una muy buena impresión de Graciela Bernal en general como economista, me parece que es una buena economista y que le puede dar autonomía al INEGI, esperemos Ojalá. que la ratifiquen. Y ahorita Yo olvidé el nombre de la medio lo dudo. vicegobernadora, pero sin conocer su perfil de la vicegobernadora, todo lo que leí de la gente especializada es que es alguien que asegura y que garantiza la independencia del Banco de México. Entonces me parece que como casi siempre ha pasado en estos sexenios, podrá ser para muchas cosas muy poco ortodoxo el presidente, pero cuando habla de economía es
Adam Smith, puesto Muy bien. es Erika. más liberal que Ibabel. Sí. A mí me parecen positivos. Yo debo de aceptar que... Puras mujeres, ¿eh? Sí, a mí me parece que es un buen mensaje y que incluso también metiera a alguien de la Armada Mexicana también al área de puertos. A mí me parece que es un buen mensaje, que además no es coincidente con la política de género y con su visión institucional de género en todos los sentidos, ¿no? O sea, promueve la paridad de las mujeres dentro de su gobierno, pero no diseña políticas Pero públicas es la primera que ha atiendan ese propuesto a tema. Banxico. Ya había propuesto 2 hombres antes. A Carlos Sí, Esquivel y Jonathan pero, Heath. pero fíjate que yo había escuchado, sin ser especialista en el tema, lo debo de decir también, yo había escuchado el nombre de ellas 2 desde hace unos 3 meses y las venían promoviendo muy fuerte porque habían tenido una carrera muy importante dentro de los propios, del propio Banco de México y de algunos organismos internacionales. Lo que yo he leído es que son muy buenos perfiles los dos, incluso el de la mujer de la Marina que está en el área de puertos. Ibabel. A mí me parece que estos cambios en el gabinete, exceptuando quizá el del INEGI, como no eran indispensables, Claro. no generaron sobresaltos. Los perfiles de quienes están además no generan ruido porque son perfiles competentes. Y te digo, salvo el del INEGI, porque con el INEGI sí había tenido problema el presidente Galia y Borja, sí necesitaba, perdón, sí, Galia. Galia Borja. Ajá. Galia Borja. La que va para Banxico. Para Banxico. En todo caso, lo único que podría yo añadir, y lo habían ustedes mencionado antes de que entráramos al programa, tiene que ver con lo que le pasa a Nuevo León ahora que Tatiana queda en la Secretaría de Economía, ahora que Tatiana Cloutier, porque era un perfil interesante para esa gubernatura. De todas maneras, ya habíamos visto que se habían peleado los de Morena y a que a pesar de las resistencias de los de Morena, habían elegido a otra mujer, a Clara Luz. Clara Luz Flores. Ajá, pero pues es triste porque veíamos ahí un perfil interesante para esa competencia. Bueno, yo concluiría diciendo, en general, creo que todas merecen el beneficio de la duda. Me preocupa mucho el tema de la exsecretaria de Economía que llega al INEGI por los antecedentes que ya había habido de Andrés Manuel bajándole el presupuesto al INEGI, tachándole algunos... Pero ella es una mujer con una trayectoria... algunos estadios, ¿no? Tiene Entonces, una el asunto- formación académica ojalá no sólida. vaya con la misión El asunto... de anular El algunos asunto, Jaime, no es esfuerzos. si el presidente Ella- quiere controlar esas instituciones, creo que lo quiere hacer en general. El asunto es, Graciela es un perfil que puede evitar ese control, me parece Ojalá. que sí. Me parece que sí. Eso O sería que tenga una las muy dos buena virtudes noticia. que se necesitan en esta administración. O sea, que sí se necesitan. Una es lealtad, porque sin eso no avanzas con el presidente, y la otra es competencia, porque sin eso no avanzas en la A ver, institución. pero si que a lo creo mejor tiene las dos. A ver, si creo que hemos construido una institución confiable en este país, Es el el INEGI. INEGI. Claro. Con un alto nivel de profesionalización, con cuadros ahí totalmente experimentados y con credenciales para hacer el trabajo. Entonces, sería una pena perderlo, ¿no? Yo creo que Ojalá es que un buen no. perfil. Vámonos Es un buen ahora perfil, para ir Graciela. cerrando el programa al premio La Neta No, a ver a quién postularon mis compañeros la semana pasada. El premio La Neta No, a lo más lamentable en la política y el servicio público, se lo lleva esta semana Alfaro Lemus, por sus contradictorias declaraciones en Twitter sobre la posibilidad de volver a abrir el estadio de las Chivas. ¡Enhorabuena! Bueno, esa Oye. la propuse yo, pero me impresiona que le haya ganado a Taibo, ¿eh? Oye, Sí, Porque que la lo dejaron estupidez de Taibo era para fuera. llevarse la neta no, pero aparte estar como en los históricos de la neta no. sentaron a 2 en el banquillo de los acusados la semana pasada. Es que iban los dos. Andaban bravos. Es que iban los dos. Andaban Era- bravos. un día salía uno, un Bueno, día salía otro. Vamos a ver ahora a quién le proponemos como el peor funcionario de la semana, el premio de La Neta No, esta semana, Joel. Lo peor de la política, no, empiecen ustedes porque yo tengo sorpresas. A ver, yo hemos hablado mucho de ella, yo propongo a Tatiana Cloutier, porque esto me parece un rescate y no un avance en su trayectoria, y que pues perdió la gubernatura de Nuevo León contra una expriista, y por lo tanto me parece que es un retroceso en Bueno, su pues ahí trayectoria. La está. neta no, Tatiana. Tatiana, La neta sin no. llegar a la Secretaría de Economía, puede salir ya aquí postulada. Erika. Yo porque son mis clientes favoritos, las y los consejeros del Instituto Electoral.
por el palazo que les dio el tribunal. Por el palazo que les dio el tribunal, y más que el tribunal, las mujeres que les Y impugnaron. sabes que yo añadiría su insistencia idea. su insistencia en decir que estaban en lo correcto. Sí. Y que Pero tuvieron que hacer una fórmula tan extraña. y que los lineamientos que habían extravagante. hecho en todo un galimatías que era el correcto. Entonces, Son bien muy merecido. obstinados. A ver, yo voy a proponer al presidente Andrés Manuel López Obrador, y sirve que hablamos de un tema al que creo que deberíamos de haber dado más tiempo, el de su hermana Felipa Obrador. Prima. A su prima hermana Felipa Obrador, que es un caso tal vez peor que el de Pío López Obrador, a quien se pillaron recibiendo dinero del partido, bueno, no sé si del Partido Verde, es muy probable. Pero recibiendo dinero para la campaña En que no se sabe Chiapas, su origen. de un operador, de un gobernador del Verde, de Oye, Jaime, pero ¿por qué que es peor? senador. ¿Por qué peor? Bueno, pues acuérdate que ya no había influyentismos en este No, pero país. a ver, puede ser lo que diga el presidente, pero la ley no lo prohíbe. Sí, la ley lo prohíbe, la ley de No lo adquisiciones. prohíbe, no es cierto. No, a es ver, cierto. bueno, a No ver, es cierto. entonces No es el manejo. No lo prohíbe, A y ver, ayer yo hablé con 30 especialistas del es tema y me dijeron, no lo es prohíbe. el manejo que le da entonces A ver, el presidente. creo que es la contradicción del presidente. Es el manejo decir, que le da el Este presidente. tipo de cosas ya no pasan. Y claro que pasan. Bueno, pues Oigan, es pero discurso. vamos a tener totalmente que revisar legal. entre todos la ley de adquisiciones, porque yo me la paso firmando cosas de la ley de adquisiciones con familiares hasta de tercer grado, ¿eh? A ver, es el discurso. Pero claro, puedes estar A ver, hablando de la y Ciudad justamente de es México. el presidente por cómo se ha enredado el Ajá. caso, metiendo el de Pemex, diciendo que no sabían, que le dijeron, que no quería, en fin. Sí, Pero aparte, claro. otra vez, la voluntad. Yo le dije a Octavio Romero Oropesa que no se lo diera. Claro, en lugar de que sea una cosa institucional. Oye, pero yo también tengo a alguien para la neta, Va. no nada más que era después de lo político, que es más Ok. interesante, y yo quiero proponer al Cruz Azul, porque ahorita el Cruz Azul, Por la neta, no Cruz gana. Azuleada monumental. No se vale que le hagamos No se eso a vale, los pues, cruzazulinos, deja ganar. va, que ya Eso es están de trampa. capa caída. Ahora sí les va a ganar. les va a Sirve ganar, que la vemos gente cuántos estará conmigo. cruzazulinos hay en Jalisco. Ahora vamos a ver las apuestas de la semana. Una vez que ya pusimos a la... En el capítulo anterior de Con todo respeto, la apuesta fue: ¿renunciará el presidente del Tribunal Electoral Federal, José Luis Vargas? David, Ibabel y Enrique fueron los ganadores, quienes pronosticaron que no. Como quien dice, el buen juez por su casa empieza, pero este juez tiene varias. Se va a tardar un poquito en darles orden. Veamos ahora cómo nos va la siguiente semana. Bueno, pues nos tenemos que ir. La apuesta de la semana siguiente. ¿Quién se quedará con el Poder Judicial? Yo ¿Quién creo se que- queda con el Poder Judicial? Para Ahí seguir está la con- pregunta. para seguir con tribunales. Entre Luis Ernesto Villanueva y Daniela Espinosa Licón. Voy por Daniela Espinosa. Daniela Espinosa. Daniel. No, pues yo me espero. Daniela Espinosa. ¿Y por qué tan seguros de que es Daniela Espinosa? Ya, Pues porque está es el del todo gobernador. cantadísimo. ¿Por qué estamos? Pues tú también votaste Sí, bueno, por les Daniel. pregunto. Es el del gobernador y el Poder Judicial Yo porque lo escucho elige a el los que gobernador. saben. Señal que en el Poder Judicial siguen sin tener como una vida propia, una Qué cosa, independencia. ¿Tú por quién cosa, vas qué entonces? cosa. ¿Quién crees que Daniela gane? Espinosa También, Licón. ahí está. ¿no? Pues, Bueno, pues con eso mira. cerramos nuestro programa de hoy. Gracias, Enrique, Erika y Babel. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan buena semana. Gracias. ¡Hasta liberar! We need strong borders.